Pensar, para la inteligencia artificial OpenAI, implica utilizar nuestra mente para procesar información, analizar, evaluar y formar ideas para llegar a conclusiones basadas en la lógica, la razón y la experiencia. Pensar inicia con una pregunta, expresa Walter Cohen, porque la pregunta nos permite comenzar un ejercicio de pensamiento que nos puede llevar a la transformación de la realidad. Transformación que empieza en un pensamiento y pensamiento que empieza en una pregunta. Pensamos donde nuestros pies pisan, nos enseña y demuestra todos los días la educación popular. En cambio, 29, entre otras cosas, es un número primo y son los años que tarda Saturno en orbitar el Sol. Es el día que se inició el Cordobazo, muestra icónica de organización popular, de lucha colectiva, obrera y estudiantil de nuestra historia reciente. Pensándonos en el 29, es todo esto, un mundo de conocimientos que quieren dialogar con el territorio en donde enseñamos y aprendemos. Estos primeros acordes nos darán las primeras pistas del programa número 9, Poesía, Rock Nacional y Democracia, cruce y posibles abordajes didácticos. Para ir develando este programa, vamos a presentar a nuestros invitados. Yo tengo a Claudio Alejandro Gómez, es profesor de Lengua y Literatura, especialista docente en el nivel superior en Escritura y Literatura, licenciado en Enseñanza de la Lengua y la Literatura por la Universidad Nacional de San Martín. En nuestro querido instituto se desempeña como docente de Didáctica de la Lengua y Literatura 1 y Teoría Literaria 3 del Profesorado de Lengua y Literatura. Desde el año 2008 ha recibido premios y distinciones en poesía y narrativa. Fue publicado en antologías de Encaba, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Entre Ríos y España. Publicó en poesía Las Plaquetas, La Mutilación del Sonido, Ruidos y los Libros, La Pasión es un bardo y Lo que sale de Cauce, siendo este último seleccionado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires para formar parte de la colección Identidades Bonaerenses, destinado como material de lectura para todas las bibliotecas escolares de la provincia. Claudio también formó parte del ciclo itinerante de poesía y narrativa, Ciclo Montserrat, y coordina, junto con Laura Bravo y Emilce Fernández, el blog No es un sitio de libros. Mirá todas las cosas que tengo para leer en las vacaciones, Débora. Te paso el micrófono, Debo. Eh, Hola Juan, bienvenidos a este nuevo capítulo y a mí me toca presentar a otro de los invitados del día de hoy. Voy a presentar a Germán, es profesor de lengua y literatura, especialista docente en nivel superior en escritura y literatura. Cursa la licenciatura en enseñanza de la lengua y la literatura en la Universidad Nacional de San Martín. Y como siempre decimos, en nuestro querido 29 se desempeña como docente de las cátedras, taller de lectura y escritura y teoría literaria en el profesorado de lengua y literatura, taller de lectura, escritura y oralidad en los profesorados de educación primaria y educación inicial, oratoria y retórica docente en el profesorado de matemática. Y Germán también cursó estudios musicales en el Conservatorio Alberto Ginastera de Morón. En el capítulo de hoy no va a haber un disparador porque vamos a arrancar nuestra conversación presentando el tema que nos convoca, que es pensar la poesía, el rock nacional y la democracia y esos cruces y posibles abordajes didácticos. Y los chicos nos contaron que esta propuesta comenzó a idearse y se llevó a cabo para la Feria del Libro que realiza el municipio todos los años en el distrito de Merlo. Y luego esta experiencia significativa la trajeron o la replicaron en nuestras jornadas institucionales de Pensando la Educación. No voy a contar de qué se tratan las jornadas porque para eso les voy a decir que escuchen el capítulo número 5 en donde hablamos de las mismas pensando que esas jornadas hacen historia. El tema de la charla, así me contó un pajarito, va a girar en torno a pensar diálogos y cruces entre poesía y música en el marco del retorno de la democracia y la llamada primavera
primavera democrática específicamente. Así que los chicos se enfocarán en el rock nacional y especialmente en el formato de canción, porque luego, según ellos, van a seguir un orden donde van a tratar de, miren todo lo que tienen que hacer, definir algunos rasgos de lo poético, pensar cómo es el funcionamiento de estas características en las letras de las canciones y así analizar cómo interactúan estos factores en conjunto con el contexto en el que fueron producidas algunas canciones del rock nacional, sobre todo las que surgieron en esa realidad atravesada por el país durante los primeros años al retorno democrático. No sé si lo dije bien, ustedes nos aclararán. Bienvenidos y les escuchamos. Hola, muy buenas. ¿Cómo están? En primer lugar, muchas gracias, Débora y Juan, por convocarnos para esta propuesta tan interesante. Bien, un poco la idea de esta charla que nosotros realizamos tanto en la Feria del Libro como luego acá en el Instituto, en las jornadas Pensando la Educación, tuvo orígenes varios. En primer lugar, por supuesto, eh, trabajar en el marco de estos 40 años del retorno a la democracia, ¿no? Y también compartir con Claudio acá, con quien nos une una amistad de muchos años, eh, compartir un proyecto que vinculara a dos de nuestras pasiones, ¿no? Que son la música y la poesía. Y en ese sentido pensamos algunos disparadores para pensar estas relaciones, ¿no? Entre la poesía, la música, fundamentalmente en este contexto que vos muy bien describiste. Una de las ideas que surge al momento de pensar los vínculos entre poesía y canción, sobre todo en la escuela, ¿no? Un abordaje didáctico usual, eh, pone a la canción, al género canción, como simplemente una poesía musicalizada, ¿no? Una suerte de lugar común didáctico es ese. Eh, y algo que suele ocurrir en las clases donde justamente se propone esta idea es que, bueno, se invita a los estudiantes a que lleven las letras de sus canciones favoritas para leer y compartir con sus compañeros. ¿Y qué ocurre ahí? Se leen las letras y al estar sin el sostén musical, esas letras evidentemente no producen el mismo efecto estético que sí tienen cuando nosotros las escuchamos en el contexto musical, ¿no? Y bueno, la pregunta vendría a girar en torno a por qué ocurre esto, ¿no? ¿Cuánto de aquello que define a la poesía está presente en las canciones y qué hace que las letras de canciones en el contexto musical funcionen de esa forma, ¿no? De pronto no es la idea ahondar demasiado en cuestiones ligadas a la teoría literaria, por más que sea lo que nos resulte más, nos resulte interesante a los dos que dictamos esta materia acá en el instituto. Pero bueno, para definir algunas cuestiones ligadas a la poesía, podemos tomar algunos conceptos como por ejemplo los conceptos del formalista ruso Yuri Temianov, que señala al ritmo como el principal componente de la poesía. La pregunta es, bueno, ¿cómo se constituye el ritmo en un poema? Bien, el ritmo en la poesía se va a constituir por la estructura, ¿sí?, de los versos, por los acentos de las palabras y por múltiples recursos sonoros que pueden aparecer, ¿sí? Voy a leer un ejemplo de un poema que se llama Cadáveres, de Néstor Perlonger, que fue un poeta que estaba justamente produciendo en este contexto del que hablamos. Y bueno, leo algunos versos porque este es un poema sumamente extenso, pero vamos a leer algunos versos para destacar la cuestión esta de lo rítmico, ¿no? Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante en su raya, hay cadáveres.
En las mangas acaloradas de la mujer del pasaporte que se arroja por la ventana del barquillo con un bebito a cuestas, en el barquillero que se obliga a ser garrapiñada, en el garrapiñero que se empana, en la pana, en la paja, ahí hay cadáveres. Precisamente ahí y en esa richa de la que se deshilacha y en ese soslayo de la que no conviene que se diga y en el desdén de la que no se diga que no piensa acaso, en la que no se dice que se sepa, hay cadáveres. Pero decía, el poema continúa, ¿no? Es sumamente extenso de verdad. Hay una grabación en esto de Perlonger que es de cuánto, como de 1 hora más o menos, un cassette. Bien, si prestamos atención, hay una marca sonora muy fuerte, ¿no? Hay una regularidad en un poema que, sin contar con esta estructura clásica de versificación regular y demás, sin contar con rimas, etc., de todas maneras presenta una impronta rítmica muy potente que es uno de los componentes que definen a la poesía y en ese sentido sí la pone en diálogo con la música. No sé, Claudio, si quieres. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Claudio Gómez, soy también profesor del instituto, no me habían presentado porque, bueno, arrancó Germán con todo, y bueno, y lo que quería decir es más que nada, es, teniendo en cuenta lo que resaltó Germán, es que esta práctica que se inicia en la escuela secundaria, la escuela primaria, la idea de que la poesía y la canción van de la mano, nosotros lo vemos también muy reflejado en nuestros alumnos, en los futuros docentes, como una marca lógica. Y eso hizo también que tomemos la decisión de hacer esta diferenciación, esta idea didáctica de construir, digamos, antes de que entre al aula esa práctica, que es una práctica que nosotros veíamos yo soy profesor de didáctica, justamente, didáctica de la lengua y la literatura, y cuando armaba los proyectos, lo veía esa regularidad. Entonces, una de las formas de pensarlo, dijimos, bueno, hagamos algo, justamente él es músico, además de ser profesor de literatura, dije, bueno, toquemos este campo, porque es un campo donde hay mucho debate al respecto, sobre todo en la didáctica específica. Ustedes se habrán dado cuenta que el poema tiene una sonoridad que es netamente lingüística, son palabras, es silencio y palabras, no hay otra cosa. ¿Qué pasa con la canción? Nosotros tomamos varias canciones y acá Germán, que tiene el papelito, te va a leer una de las canciones, ustedes seguramente la van a reconocer, son canciones obviamente que tienen que ver con el contexto de producción de democracia, entonces cuando ustedes escuchen esa canción también van a escuchar otra cosa, que es el ritmo musical que en realidad no aparece en la palabra, sino aparece de otra manera. Dale. Bueno, voy a leer unos versos de la canción Imágenes Paganas de Virus, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio, ¿no? De leer, vamos a hacer este ejercicio de leer la letra de la canción sin el acompañamiento musical. Vengo agotado de cantar en la niebla. Por la autopista junto al mar hay gitanos, van celebrando un ritual ignorado. Mis propios dioses ya no están, espejismos. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueños. Bueno, ¿qué pasó ahí? Quienes conocen la canción seguramente habrán notado que en ese estribillo ocurrió algo raro respecto de lo rítmico. No me voy a poner a cantar, por supuesto, ¿sí? Porque no puedo, pero Igual, se igual voy a remiten. decir algo, Germán. Yo, mientras vos leías, yo lo escuchaba a Moura, ¿eh? Bien. A mí me Buenísimo, pasa pero eso habrán porque notado. soy fan. Bien, bueno, y habrán notado que yo leí un remolino mezcla los besos y la ausencia, y lo que Moura canta es un remolino mezcla los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueños, ¿sí? La melodía de la canción produce una alteración en lo que tiene que ver con la acentuación de las palabras, y de esa manera cuesta mucho, digamos, separar lo que es la letra de su funcionamiento en el marco musical, porque la exigencia
de la melodía, la exigencia rítmica de la canción, generan justamente una alteración en el funcionamiento de las palabras, y este es uno de los motivos por los cuales separar esa unidad que es la canción, revisando letra por un lado y música por el otro, termina resultando un trabajo estéril en la medida en que los efectos estéticos propuestos por la canción en sí se terminan de alguna manera difuminando, ¿no? Quería agregar, una de las actividades que hicimos, Débora, es justamente lo que vos hiciste. Leímos la canción y todos decían exactamente lo mismo. Yo escuché la canción, no el poema. Escuché otra cosa. Y después pasábamos el tema musical y justamente confirmamos esto, que, digamos, uno tiene la melodía musical, no la melodía poética. La melodía poética es palabra, no es todo el acompañamiento que tienen los otros instrumentos. En este caso, en el caso musical, digamos, la palabra está en función del sonido de una totalidad que es rítmica, diferente digamos, a la palabra sola. Por eso es tan compleja el trabajo poético, porque el trabajo poético trabaja no solamente con silencio, no hay otra apoyatura, no hay, o sea, el ritmo lo marca solamente la palabra, no hay ni guitarra, ni batería, ni ningún otro instrumento. Y la voz funciona como un instrumento más. En el caso del poema, el poema, a menos que sea cantado, no estaría funcionando de la misma manera. Está funcionando con, digamos, puede ser rimado o no, pero funciona con la palabra como, digamos, como ámbito rítmico. Entonces, esto que vos decías se vio mucho en el aula y en la Feria del Libro también, y lo charlamos, nos divertíamos mucho, porque hasta a nosotros nos costaba leer. Ahora va a leer Germán otro caso también muy conocido, que también nos costó un montón leer ahí, porque tenemos justamente la musicalidad de la canción. Antes de que lea, Germán, mi pregunta es, como antes de esta producción, pero ¿y cómo seleccionaron estos temas? Porque acá escuchamos el de Virus y ahora vas a contar otro, pero ¿cuál fue la discusión que dijeron que los llevó a decir, estos son los temas que queremos trabajar? Y eso me genera otra pregunta que quizás más adelante podemos responder, es el tema, ¿qué pasa cuando los estudiantes, y esto es de prejuicio de adulto, me trae un tema musical que yo no considero que pueda trabajar en el aula? Esa la dejo pendiente Bien. para más adelante, pero por lo menos en esta selección, digo, en esta selección que hicieron ustedes, ¿cómo llegaron a esta primera selección? Bien, la selección de estas canciones tuvo que ver con dos cuestiones. En primer lugar, como dijimos antes, buscamos canciones que se hayan producido en este contexto sociocultural específico, ¿sí?, del retorno a la democracia. Y también tomamos canciones que por su temática abordan aspectos de todos digamos, los desafíos que implicaba el retorno a la democracia. Esto se va a ver mejor con el próximo ejemplo que vamos a dar. Bueno, había dicho dos, pero bueno, el tercer punto sería también algo muy ligado a nuestro gusto personal, naturalmente, ¿no? Teníamos múltiples opciones para elegir, pero bueno, priorizamos estas canciones debido a estas cuestiones. Sí, yo te voy a agregar un cuarto, ya porque eran dos, pero ahora son cuatro, que tiene que ver con el trabajo estético también que hay, el trabajo estético que hay no solamente de la canción, sino también con la palabra. Hay un trabajo estético en todos los casos, eso lo encontramos, porque arrancando un poco la respuesta, Juan, que lo que vos preguntaste, eso es algo que nosotros como profesores de literatura siempre le tenemos que remarcar a los alumnos, que más allá de nuestros gustos musicales, tiene que haber un trabajo estético que esté claro y ellos puedan fundamentar, porque nos puede encantar una canción, pero después, sin el acompañamiento musical, sin toda esa emoción que uno trae por el gusto que tiene con alguna canción, después no funciona en el aula. Porque el alumno es un receptor que no tiene todo esto que estamos charlando nosotros.
no está generacionalmente conectado con la democracia, no está generalmente conectado con la emoción que nosotros, cuando Débora decía, me emociona esa canción porque soy fan, los chicos no sienten eso. Entonces, tiene que funcionar por sí mismo, fuera de cualquier tipo de contexto de producción o de recepción. Y eso hace a que una buena canción, una buena estética desde el punto de vista literario, aguanta cualquier tiempo, digamos. Por eso siguen perdurando. Eso es un poco también que tiene que ver con la elección que tuvimos. Ujú. Somos de lengua, no somos buenos con los números. Podríamos agregar un sexto punto, empezamos por 2, vamos por 6 ahora, iríamos por el sexto. Pero bueno, otro aspecto también que tuvimos en cuenta al pensar la selección es algo que está muy ligado también a la poesía, que es lo siguiente. Digamos que en el centro de la definición de lo poético está también la preocupación por ofrecer una mirada particular respecto de aquello de lo que se está hablando, ¿no? Y nosotros en estas canciones creemos justamente observar eso, ¿no? Una mirada especial que desde lo estético, desde las cuestiones ligadas a lo artístico de la palabra, proponen, ¿sí?, una visión particular respecto de lo que se está viviendo en ese contexto en particular. Y bueno, como les decía, con el próximo ejemplo, Claudio va a comentar un poquito qué pasa en particular con esta canción que es El infierno está encantador esta noche, de Patricio Rey y su redondito de ricota. Bueno, elegimos una estrofa, ¿no? Dice así: ¿son por acaso ustedes hoy un público respetable? ¿Pueden acaso beber el vino por ustedes envasado? ¿Puede alguien decirme me voy a comer tu dolor y repetirme te voy a salvar esta noche? El infierno está encantador, este infierno está embriagador, esta noche está encantador, tu infierno está encantador esta noche. Nosotros cuando elegimos esta canción y este poema, lo elegimos por algo en particular. Normalmente el arte no trabaja interpelando tan, digamos, objetivamente como esta canción trabaja. Digamos, cuando digo objetivamente es que de alguna manera, el receptor se tiene que sentir intimidado cuando alguien le dice, ¿son ustedes por acaso un público respetable? Digamos, los está interpelando de manera directa. Lo que decíamos es que justamente en un contexto de vuelta a la democracia, habilitaba esta posibilidad de hagámonos cargo de este momento histórico, hagámonos cargo y seamos reales protagonistas de esta situación, digamos. Esto lo encontramos nosotros, ¿por qué? Porque en realidad Los Redondos, en ese momento de producción musical, venían remando desde la época de la dictadura y en ese momento sale la efervescencia de este infierno que era, digamos, infierno en el sentido de que nosotros en el libro que publicó el Indio Solari, ¿cómo se llama? Recuerdos que mienten un poco. Mienten un poco. No traje el libro hoy justamente, pero lo charlábamos, que él decía que puntualmente ahí sentía que la puesta en escena de Los Redondos era un infierno, donde todos nos juntábamos como si fuese un gran aquelarre, un gran lugar donde nos divertíamos. Y tiene que ver justamente con la poesía. La poesía es ese lugar, es esa comunión donde todos estamos unidos. Y entonces marca de alguna manera este retorno a la democracia, donde de alguna manera hay un nuevo fuego, una nueva posibilidad, pero también es un lugar donde nos tenemos que hacer cargo de eso. Y esto queda justamente en evidencia en la letra. Por eso, de alguna manera, lo elegimos. Y también porque muchas veces se piensa que el cancionero popular o la música popular es todo lo contrario a lo lírico, y no es así. Hay una lírica que siempre de alguna manera está trabajando
y está trabajando con la responsabilidad del receptor. ¿Por qué digo la responsabilidad del receptor? Digo, nosotros, como profesores de literatura, lo que siempre le tratamos, no sé si exigir, pero sí que presten atención a nuestros alumnos, a tener una mirada crítica. La mirada crítica nunca es una posición neutral, siempre es una posición inquieta, y justamente esta banda es es una banda realmente inquieta. O sea, eso también en respuesta a lo que vos me decías, Juan, con cómo un alumno tiene que elegir eso también. Eh, hay que ver que lo estético no es solamente decir algo de forma directa, sino sugerir cosas. ¿A qué se refiere cuando le dice un público respetable? ¿Qué sería ser respetable o no ser respetable? O sea, o me voy a comer tu dolor, ¿sí? ¿Puede alguien decirme, me voy a comer tu dolor? Esta pregunta, este interrogante, ¿cómo lo puedo responder yo? ¿A quién se lo voy a responder? O sea, ¿es posible que yo vaya y se lo diga al indio? ¿O es algo que de alguna manera el receptor se tiene que hacer cargo? Y eso lo encontramos nosotros. Un poco, eh, siempre charlamos con Germán, para nosotros lo literario tiene que ver con eso, el arte en particular tiene que ver con eso, con que de alguna manera el que se relaciona con un objeto artístico salga modificado de ese lugar. Sí, sí, y la idea esta de lo interesante de la poesía, de trabajar a partir de lo sugerido, a partir de las connotaciones, en un contexto donde de pronto la literalidad ha invadido todos los espacios, hasta el punto que hay una muletilla, dice literal, estoy muerto de sueño, literal. ¿Qué pasa ahí, no? Y en ese sentido, la poesía resulta interesante justamente para traer estas preguntas, no para llegar a una respuesta concreta. No sé qué quiso decir el indio, podemos aproximar hipótesis, pero lo interesante cuando contamos con un material de calidad y profundo como este es la capacidad que tiene la poesía de generar estos interrogantes que nos van a dejar pensando y hacernos notar que hay un más allá de eso que nos lleva a comprometernos con otro tipo de lectura que excede la superficie del lenguaje, ¿no? Y eso es algo que comparten todas estas canciones, ¿sí? Justamente fue otro de los motivos por los cuales las elegimos, ¿no? Me preguntaba, Germán, el tema de las posibilidades de trabajar con otros profes, digo, de secundaria, digo. Digamos que habría, como que ustedes dos abrían una puerta que implicaba de que desde literatura solo no alcanzaba. Digo, había un contexto que había que explicar, o por lo menos tratar de interpretar. Había fechas, estadísticas, momento histórico, historia, se abría como para que varios docentes abordáramos desde ese tema musical, porque de alguna manera parecía el tema musical como emergente de algo. El tema era descubrir lo emergente de qué. ¿Lo pensaron eso? Exactamente. Sí, en realidad lo que pensamos es, ahora cuando contemos con un poquito más de tiempo, ahondar en este trabajo, ¿sí? Y proponer un análisis un poco más profundo de todo esto. Ya estamos trabajando, de hecho, en indagar un poco en torno al estado del arte de toda esta temática. Ya estuvimos leyendo varias cosas. Y la idea es eso, profundizar en el análisis y, por supuesto, otro punto que sería el objetivo final sería transformar todo esto en un tipo de propuesta didáctica que claramente, como vos lo decís, demanda un trabajo que sea horizontal a diferentes materias, ¿no? Un trabajo interdisciplinar. Sí, sobre todo porque los diseños curriculares proponen que trabajemos de esa forma y en realidad también lo pensamos en función de eso, trabajar con otras áreas, con historia o con un profesor de música que justamente pueda ayudarnos con un montón de
dudas que seguramente aparecen. Nosotros tenemos dudas, ¿no? Vos sos músico, pero en realidad hay un montón de cosas que tienen que ver con cómo de alguna manera también podríamos trabajar con otros autores, pero bueno, justamente yo pensé siempre trabajar algo con Atahualpa, ¿no? Que es el músico poético argentino, ¿no? Pero bueno, justamente pensaba que de alguna manera un acercamiento o a entender esa diferenciación entre lo musical y lo poético es muy importante. Como primer abordaje es muy importante. Nosotros cuando expusimos, pasamos la canción completa, cada una de las canciones, justamente para que el receptor, los chicos que vinieron, los profes, los invitados, toda la gente que se acercó, entendía que de alguna manera esa emoción, lo vuelvo a decir, que construye la canción, no es solamente la letra, hay todo un trabajo, digamos, instrumental que es muy complejo y que nosotros evidentemente no manejamos, es otro campo nuestro, y que también para poder entender las referencias de las letras, las referencias del contexto de producción, hay que tener un conocimiento histórico, hay que tener una memoria activa y justamente es un trabajo que nosotros trabajamos en las aulas, pero no es nuestro campo la historia, digamos. De alguna forma, es necesario que, bien como lo decís vos, hagamos ese trabajo, como estamos haciendo ahora, ¿no? Porque me parece que ponerlo ahora en otro contexto me parece que va a abrir más. Bueno, y además, lo vuelvo a decir, están invitados también, porque seguramente esto lo van a escuchar de muchos profesores, están invitados a que se acerquen, charlen con nosotros, nos ayuden a pensar estos temas. Porque, a ver, ¿cómo surgen estos temas? ¿Arrancó la charla de esa forma? Charlando. Estamos charlando como estamos charlando ahora y hagamos esto, hagamos lo otro y así estamos laburando siempre con Germán, digamos. Nos encontramos en los pasillos, ya esto, aquello y le damos para adelante porque nos interesa justamente trabajar una mirada crítica siempre estética. ¿Por qué digo siempre estética? Porque lo estético para nosotros, de alguna manera, o para mí en particular, es político, digamos. También se enseña el objeto estético, el hecho estético, y creo que tiene una dimensión política. Ahí me quedé pensando justo en eso de lo estético, que lo vienen como repitiendo, ¿no? Lo vienen como mencionando en varias oportunidades, porque también pensaba lo estético de lo popular, ¿no? Y para Freire, por ejemplo, eso estético de lo popular está totalmente articulado con la ética, ¿no? Y entonces en ese sentido tiene esa característica política que imagino que dentro de la didáctica, ¿no? De lo que ustedes proponen, como ustedes decían, bueno, el área es la didáctica en relación a la poesía y estas cuestiones, habrá también ahí una definición, ¿no? De eso estético, de qué se entiende por eso estético, sobre todo porque estamos en un mundo que parece ser que lo estético es de algunos sectores y que los sectores populares no tienen nada de eso estético, ¿no? Parece ser que quedan por fuera. Y todo el tiempo, desde el pensamiento más latinoamericano, estamos recuperando, ¿no? Esa cuestión de entender lo estético también dentro de nuestras propias prácticas populares. Ahí me parece que también hay un camino interesante para pensar, que imagino que Sí, también lo sí. piensan. Siempre tenemos la muletilla que repetimos en cada programa, que seguramente nos quedarán muchas dudas y muchas preguntas, y que habrá una versión 2 de este acercamiento. Yo no sé cómo estamos con los tiempos, Débora, porque no Estamos muy controlé mal. muy mal. Así que Bueno, En un minuto, si quieren, cierren y porque nos queda muy poquito tiempo. sí, eh, voy a retomar lo que vos decías, Débora, y voy a ir cerrando. Lo que te quería decir es justamente con el hecho cultural y estético, hay algo que en los últimos años se profundizó sobre todo, yo lo trabajo mucho con los chicos de tercero, que es el tema de trabajar de forma dicotómica. ¿Qué quiere decir? Digamos, decir malo o bueno, baja cultura, alta cultura, hay un trabajo de dominación de la conciencia, digamos, desde las
de los medios de comunicación, de las grandes corporaciones, que, como vos decías, deja lo popular como siempre relegado a un lugar, parece, no sé, un imaginario de nada, digamos, ¿no? Donde solamente somos consumidores y no productores de nada. Y en realidad es algo que hay que retomar y poner digamos, en discusión, en debate, y también creemos que eso hace también a volver a releer qué es lo popular, porque según los estudios culturales que yo lo trabajo en el aula justamente, la cultura popular estuvo ligada a muchas corrientes y en los últimos años, de alguna manera, la clase dominante la deja relegado solamente a un tipo de producción, que es un tipo de producción netamente, como recién decía Germán, literal, o un tipo de producción que tiene que ver solamente con, digo, de forma masiva. Eso no quiere decir que no se esté poniendo en discusión y no esté siempre en ebullición, pero de alguna manera hay una política que no creo que en este momento que estamos históricamente se vuelva pública, o lo fue, porque estamos en un cambio de época, digamos, pero que para mí es imposible ponerlo en discusión si no nos unimos, como vos decías, si no retomamos esos lazos de decir que de alguna forma lo estético es fundante y es siempre una herramienta, digamos, que no hay que de alguna forma dejar de lado. Creo que el hecho estético es fundamental, perdón, me fui un poco de tema, pero bueno, creo que sí, tenemos que hacer otra charla. Tenemos que seguir porque nos quedó otro tema para trabajar de Charlie, que es plateado sobre plateado. Bueno, vamos cerrando, Débora. Bueno, como fueron diciendo en esta conversación, obviamente habrá parte 2. Y muchas gracias por haber estado hoy acá. Muy Gracias. interesante. Habrá muchas cosas para seguir pensando, como ustedes dijeron, ¿no? Esta es una invitación que ahí abre a pensar. Yo me quedé sobre todo pensando en eso de lo estético, que Claudio dijo algo ahí. Sobre todo, vuelvo a decir, porque a mí me preocupa esta cuestión de esto que lo dijiste claramente, o sea, los sectores populares se supone que consumen o directamente no, y que no son productores de nada. Entonces ahí necesitamos como laburar mucho, sobre todo porque nuestros estudiantes y nosotros mismos somos de los sectores populares, para poder entendernos como constructores de conocimiento, y en ese conocimiento entrará lo estético y lo poético. Y me voy a tomar el atrevimiento de volver a pensar que el infierno está embriagador, que la noche está encantadora, que ese infierno está encantador y no sabemos si esta noche es la que el infierno estará encantador o si será por la mañana o el mediodía o la tarde, pero sí sabemos que en algún momento del día vamos a seguir llenando de poesía para convertirlo cada vez en más encantador. Así que abrazados al fuego de nuestros infiernos, nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Gracias, Bercy. Gracias, Débora y Juan, por la invitación. Un honor para nosotros. Soñamos y hacemos este podcast Débora Espinosa y quien les habla, Juan Isela. Para este capítulo nos visitaron Claudio Alejandro Gómez y Germán Bercy. Durante el programa se escucharon parte de los siguientes temas: Imágenes paganas, de Virus, y El infierno está encantador esta noche, de Los Redonditos de Ricota. ¿Son por acaso ustedes hoy